Son las 12:20 y 21. Vamos a meternos en la palabra de Dios. ¿Usted trajo su Biblia? Traiga Biblia a Canaán. Si usted quiere que su vida sea transformada, tiene que cargar una Biblia. No importa el tamaño que sea. Algunos la prefieren digital, otros la prefieren en papel, algunos la prefieren en un lenguaje diferente a otro, algunos la prefieren pasta dura. La pasta dura no es para pegar en la cabeza a los que no escuchan. Ese no es el propósito de la pasta dura, es para que no se le dañe tan rápido, para que dure un poquito más. Esa es una mala interpretación de las diferentes opciones. Comenzamos una serie. A ver, ¿quién recuerda cómo se llama esa serie? Sígueme, diga conmigo, sígueme. Síganme los buenos, dice María. Fueron palabras que el Señor Jesús dijo a sus discípulos. Fue una invitación que Él hizo. En el libro de Lucas capítulo 9, Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y vamos a estar explicando eso con mucho detenimiento durante esta serie. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es una invitación. Diga conmigo, el Señor Jesús me está invitando a seguirle. Nunca va a ser obligatorio. De pronto algunos sienten que este no es el tiempo porque seguir a Jesús implica pagar un precio muy alto. Pero el beneficio es al mismo tiempo, creo que es muchísimo más alto. La bendición de seguir a Jesús. Estuvimos diciendo la semana anterior, y quiero hacer un resumen muy rápido, usted puede ver la serie, toda la serie, si no viene una enseñanza, si no vino la semana anterior, en nuestro canal de YouTube, usted busca Canaan Church, y voy a hacer entonces un resumen muy rápido. Dijimos que una iglesia exitosa, de acuerdo con los parámetros de hoy en día, normalmente pensamos en iglesia exitosa y pensamos en muchas personas y un edificio muy grande. Pero ¿de qué sirve que haya muchas personas y un edificio muy grande? Y si hay todo eso, significa que hay recursos financieros también. ¿De qué sirve que haya todo eso si al apagar las luces y cuando los parqueaderos quedan vacíos, las vidas continúan igual que antes? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve decir que somos cristianos si nuestra vida no está siendo influenciada, no ha sido transformada y no está siendo usada para impactar otras vidas? ¿De qué sirve decir que soy cristiano en mi empresa si todo el mundo me conoce porque sigo siendo un mentiroso, un traquetero, un sinvergüenza, doble vida, impuntual? ¿Cómo? Chismoso, medalaganario, quejoso, peleonero. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve decir que soy cristiano, que soy líder, si en mi casa mi esposa está resentida conmigo, mis hijos los provoco a ira porque son los únicos que ven que lo que yo muestro fuera de mi casa es una máscara? Y ellos son los únicos que conocen la realidad de mi vida. ¿Para qué sirve decir que soy cristiano? Dice un teólogo, lo estuve mencionando la semana anterior, Elton Trueblood, en el año 79 dijo, cada vez cuesta menos y menos llevar la etiqueta de cristiano evangélico en nuestra sociedad. Prácticamente cualquiera hoy dice que es cristiano. Dice, se compara con un océano inmenso que tiene 2 pies de profundidad, el cristianismo moderno. Si alguien se cae de un barco y cae en el océano del cristianismo moderno, jamás estará en peligro de ahogarse. Wow. Cristianos de hoy en día carecen de la profundidad de carácter espiritual del que pudieran tomar en momentos difíciles de la vida. ¿Para qué sirve decir que soy cristiano? Entonces, esta es una serie que el Señor ha puesto en mi corazón comenzar a compartir ahora en el mes de noviembre, durante el mes de diciembre, porque el 2019 es año de transformación contundente de vidas en medio de nuestra comunidad. Transformación de vidas. Podemos decir que Canaán es una iglesia exitosa porque las vidas están siendo transformadas, porque salimos por esa puerta y somos diferentes a como llegamos. Impactamos con la vida, con el carácter de Cristo, con el amor de Dios a todos los que están alrededor de nosotros. Se supone que ese es el propósito de la iglesia. Yo llegué hace algún tiempo a la conclusión que algún día voy a morir. Algún día yo no voy a estar más. Tremenda revelación. Divino. El Señor me iluminó. Fue un momento con el Señor.
La pregunta es, ¿qué va a hacer de todo esto el día que yo no esté? Y desde ahora tengo que pensar en eso. ¿Qué va a pasar con este sueño de Dios llamado Canaán el día que yo no esté? El día que Liliana y yo no estemos. El día que la generación de pastores actuales no esté. ¿Qué va a pasar? Si yo no comienzo a trabajar desde ahora o continuamos trabajando desde ahora para levantar una nueva generación, el día que los que estamos hoy dirigiendo no estemos, hasta ahí llegó Canaán. Y yo creo que ese no es el sueño de Dios. Y posiblemente aquí está sentado ya el que va a ser mi sucesor. O allá, ¿verdad? Porque si yo me voy a retirar a los 80 o a los 90 años, o tal vez cuando el médico me diga que ya no puedo seguir funcionando, muy seguramente mi sucesor no va a ser mayor que yo, ¿verdad? Muy posiblemente está allá, o posiblemente está afuera todavía. Y alguno de ustedes va a ser usado por Dios para impactar esa vida. Van a ser usados por Dios para transformar esa vida y que entonces termine esa transformación dándose en un proceso y entonces termine siendo el nuevo pastor de esta comunidad o de cualquier otra comunidad. ¿A quién le gustaría ser el sucesor? Me levantan la mano las mujeres, imagínate tú. Ni un hombre. Un hombre solamente. Pero tú eres como mayor que yo. Pastor Tony. Entonces, ok, vuelvan. No me saboteen la... Ahí hay uno que levantó la mano. Sí, señor, ese sí me gusta más. Tiene como 12, 13, 14 años. Ese jovencito. Mi querida familia, Dios se inventó la iglesia para cumplir con un mandato, con una comisión. La comisión es impactar este mundo con la vida de Dios, con la luz de Dios. Y quiero que sepan que nunca vamos a poder impactar las tinieblas si continuamos siendo parte de las tinieblas. Nunca vamos a poder realmente, escúchame lo que voy a decir, impactar otras vidas si lo único que tenemos de Dios en nosotros es algo de conocimiento. No es suficiente. No es suficiente venir los domingos. Es una comisión que exige la transformación de nuestro ser. Un seguidor de Cristo es un aprendiz de Cristo. Es alguien que es enseñable, es enseñado por Jesús. Y el propósito de esa enseñanza que recibe del Señor incluye suficiente transformación como para que al final del proceso se termine pareciendo a su mentor, a su maestro, a Jesús. Un proceso. Y entonces, si nos terminamos pareciendo a Él, podemos impactar con su vida, con su poder, con su autoridad, con su amor, allá afuera, a todos aquellos con los que entremos en contacto. Y es un movimiento, y es un movimiento de la iglesia multigeneracional y a nivel mundial. Y es una bendición poder formar parte de algo que es mucho más grande que nosotros. Yo quiero que comiencen a soñar. Yo quiero seguir siendo usado por Dios o quiero ser usado por Dios para seguir desarrollando esta comisión que Él le dejó a su iglesia. Hace poquito, en esta semana, tuve una conversación con un señor. Me dice, estoy súper feliz. No lo conocía, lo conocí ese día. Soy cristiano, estoy súper feliz. Formo parte de una iglesia que está causando una revolución en esta ciudad. Tremendo cómo Dios nos está usando. Y le pregunto, ¿y tú cómo estás participando? No, yo voy los domingos y aplaudo. Súper orgulloso. ¿Qué tanto está contribuyendo él con esta comisión de la que yo estoy hablando? ¿Será que hay maneras de poder participar de formas más contundentes y poderosas? Yo creo que sí. Va a tomar más que venir el domingo a la iglesia y aplaudir y levantar las manos. Y esa es la invitación que Dios está haciendo a muchos de los que estamos hoy aquí. A que nuestras vidas sean transformadas para entonces poder transformar otras vidas. Porque cuando nos metemos a transformar vidas sin haber sido transformados primero, dañamos a los demás y nos quemamos nosotros.
no funciona, porque no podemos dar de lo que no hemos recibido primero. Entonces es una invitación. Dígale que está al lado suyo, el Señor Jesús está invitando. Él está invitando. Miren esto. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18 dice. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18 dice. Y todo esto, dice el apóstol Pablo, procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, primero nos reconcilia para que entonces nosotros, ese es un ministerio, para que entonces nosotros apoyemos el proceso de reconciliación de otras personas. Versículo 19, a saber, escuchen esto, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Entonces imagínense, Dios envió a Jesús, murió en una cruz. Antes de morir, Él entrenó un grupo de hombres, ¿verdad? Murió en la cruz y se fue para el cielo. Y le dejó una comisión a esos discípulos, a los que sus vidas fueron transformadas por Él. Porque ellos fueron transformados por Cristo. Ese mensaje que comenzó hace 2000 años. Por eso hoy nosotros estamos aquí. Vidas transformadas. Como decía, un proyecto que ha continuado desarrollándose a través de las generaciones. Es un proyecto muy grande, maravilloso, tiene valor eterno. Y yo quiero formar parte de eso. Ya estamos formando parte de eso. La pregunta es si usted está interesado en formar parte de eso. ¿Cómo quieren que lo recuerden cuando ya no estemos aquí? Cuando ya ustedes no estén aquí. ¿Cómo quieren que los recuerden? Sus hijos, sus nietos, los bisnietos. Que cuando ya Rodrigo no esté más aquí, ¿qué van a decir? ¿Qué va a decir tu descendencia, Rodri? Sí, un hombre muy imperfecto, van a decir de mí, cometió muchos errores, pero aprovechó la segunda oportunidad que Dios le dio. Y dedicó el resto de su vida a hacer algo de valor eterno. Yo creo que no me van a recordar, ya espero que no me recuerden únicamente como el pastor adúltero, o como el esposo que abandonó a su esposa, que la engañó, o como el papá que abandonó a sus hijas. Yo estoy aprovechando esta oportunidad. Y me está costando toda mi vida aprovechar esta oportunidad. La pregunta es si usted está dispuesto a hacerlo. ¿A quién le gustaría ser utilizado por Dios? Déjeme la mano arriba. Estoy contando. Ya pueden bajar la mano. Entonces, hoy en día muchos se hacen llamar cristianos. Sus vidas no han sido transformadas por el poder de Dios. No han aceptado el llamamiento que Dios está haciendo para transformar sus vidas. Se han conformado de una manera muy mediocre a venir y a atender a una iglesia. Eventualmente levantan las manos, dan una propina si el servicio les parece chévere o no. Pero salen y sus vidas no son impactadas, no son transformadas, no hay arrepentimiento, continúan viviendo de la misma manera. Hay algo más grande a lo que Dios nos está invitando. Diga conmigo, Jesús está buscando seguidores. Jesús no está buscando fans. Usted sabe que se pueden predicar ciertos tipos de mensajes, tener una tremenda banda y hay mucha gente. Los milagros atraen a las multitudes. Desde el tiempo de Jesús fue así. Y hay muchas personas que se encargan de producir eso, ese tipo de medio ambiente que atrae personas. Pero si hubiera sido el interés de Jesús que miles y miles y miles y miles lo siguieran, Él no hubiera hecho lo que hizo. ¿Qué era lo que hacía Jesús? Congregaba a los miles. Y cuando todos estaban reunidos, comenzaba a hablarles del precio que tenían que pagar para seguirle. Y Él se encargaba con sus palabras de que solamente quedaran los que estaban genuinamente interesados. La mayoría de la gente se levantaban y se iban. ¡Wow! Porque Él está buscando seguidores. Los que digan, renuncio a mis planes y me someto a la voluntad de Dios
para que mi vida sea transformada y entonces poder ser utilizado para transformar a otros. Eso hacía Jesús, se los voy a demostrar. Ustedes trajeron su Biblia, ¿verdad? Vamos a Juan capítulo 6 y vamos a leer casi todo el capítulo. Voy a ir saltando, pero para que ustedes vean que lo que acabo de decir es verdad. Y miren los mensajes de Jesús, cómo eran de serios. Es muy raro escuchar un mensaje de este tipo hoy en día. Versículo 24. Voy a leer la versión de las Américas. Algunos de los versículos van a aparecer ahí, no todos. Por eso siempre les pido que traigan su Biblia. Cuando salgan de aquí, léanse todo el capítulo 6 del libro de Juan. Versículo 24. Antes de leerlo, Jesús estaba enseñándole, reunió, habían 5,000, ¿verdad? Los alimentó y cuando terminó de alimentarlos, se fue a estar en un lugar solo. Después entonces los discípulos llegaron donde él, les dijo, súbanse a la barca y váyanse, y tú porque no vienes con nosotros, yo los alcanzo. Entonces en la medianoche se apareció caminando en el mar, ustedes recuerdan la historia. Y entonces todo este montón de gente se quedó esperando y dijeron, ¿y dónde está Jesús? ¿Y dónde están los 12? Debe ser que se fueron del otro lado. Y entonces dice, versículo 24, por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí con ellos, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Por qué no dejaste embarcados del otro lado? Jesús les respondió y dijo, en verdad les digo, ustedes me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. O sea, en otras palabras, ustedes me buscan por el alimento que yo les doy. Porque, ¿cómo es? Interés. ¿Cuánto valés? Estaban buscando su propio beneficio y punto. Entonces les dice, trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque este es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Entonces el 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Versículo 30, le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué tipo de obra haces? Porque nuestros papás, le estaban diciendo la multitud, comieron el maná en el desierto como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo, no es Moisés, no fue Moisés el que les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. ¿De quién estaba hablando ahora ya? Del mismo. Entonces le dijeron, le preguntaron, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dice, yo soy. Y es que nada más cuando dijo eso, yo soy, comenzó la revoltura aquí adentro, porque ese es uno de los nombres de Jehová. Yo soy. Y nada más dijo eso, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Versículo 41. Entonces comenzaron ellos a murmurar. Murmuraban de él porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y en el 42, y decían, este no es Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo es que ahora dice que yo he descendido del cielo? Versículo 52. Los judíos entonces contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Y estaban pensando, entendiendo esto de forma totalmente literal. Versículo 60. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración. ¿Quién sabe ya que se estaban imaginando que Jesús le estaba proponiendo hacer? ¿Quién puede escucharla? Versículo 66. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. El 67. Entonces Jesús le dijo a los 12, ¿acaso quieren irse ustedes también? ¿Ustedes se imaginan que yo me pare aquí diciendo, ¿quién se quiere ir? Hay que tener mucho carácter para hacer eso. Y evidentemente entonces Jesús no estaba interesado en que lo siguieran 100,000, ni 50,000, ni miles.
estaba interesado que se quedaran únicamente los que estaban dispuestos a pagar el precio para que su vida fuera radicalmente transformada. Es la misma invitación que Él sigue haciendo hoy. Una vez más, ¿quién acepta esa invitación? Y es una invitación a algo que no sabemos cómo va a ser. La promesa es, vas a ser transformado. ¿Quién necesita que su vida sea transformada? De la impuntualidad, de la flojera, de la mentira, de la timidez, de una vida cargada de ansiedad, de temor, de idolatría, de adicciones, de religiosidad, de creer, baja autoestima, creer que no podemos lograr las cosas. Si usted está dispuesto a pagar un precio, Él va a transformar su vida. Y es muy poderoso. Ahorita vamos a ver el caso de alguien que nos da mucha esperanza. Alguien que nos da mucha esperanza. Fíjense, miren, Brother Mickey decía, así como más o menos tenía la misma actitud de Jesús. Ustedes me han escuchado mucho hablar de Brother Mickey Evans, el fundador de Dunkland, el anciano que salvó mi vida, que nos abrió las puertas en Dunkland para que nosotros pudiéramos ser restaurados. Él decía, cuando le invitaban a grandes campañas evangelísticas, porque él era muy amigo del pastor Adrian Rogers y era muy amigo de David Wilkerson. Predicadores reconocidos viajaban por todo el mundo y le decían, Mickey, ven con nosotros, y a él no le gustaba ir. Y él decía, aquí lo escribí, ¿para qué ir? Si en unos meses habrán olvidado todo lo que dije. Mejor entréguenme 10 hombres con los que pueda caminar durante un año y sus vidas serán radicalmente transformadas. Y honestamente yo creo que si a mí me invitan a viajar por todo el mundo, probablemente digo que sí. Chévere, sentir que somos usados de esa manera. Pero realmente entonces, ¿qué es lo que produce fruto a largo plazo? El único sistema fue el que Jesús usó. La manera como Él se entregó a aquellos que dijeron sí a seguirle a Él. Y la manera como Él convivió con ellos, la manera como los enseñó, la manera como los ministró, la manera como les modeló cierto estilo de vida, fue lo que transformó a esa generación y a otra, y a otra, y a otra, y a otra, y hasta que llegamos a nosotros aquí. Es la única manera, no hay otra manera. Y es a través de una relación personal. Y Dios usa su iglesia para enseñar a una nueva generación cómo desarrollar ese tipo de relación con Cristo. No va a ser suficiente mensajes desde el púlpito. No va a ser suficiente escuchar programas de radio o escuchar prédicas en YouTube. No es suficiente. Se requiere un proceso. Se requiere seguir a Cristo a través de algo que se llama discipulado. Por eso Él le dijo, cuando los llamó, les decía, dejen todo y síganme. Y la gente se levantaba, dejaba todo y lo seguían. Significa una relación con modelos, con figuras un poco más maduras, que la única diferencia con los que vienen siguiendo es que van caminando un par de pasos al frente en un proceso, un caminar de toda la vida. Y de esa manera, así como lo hizo Brother Mickey conmigo, yo mencioné al pastor Jairo Dávila la semana anterior aquí, a través de una relación con hombres más maduros, con mujeres más maduros, se produce ese proceso. Y vamos a comenzar ese proceso en enero del 2019. Así que comiencen a prepararse para esto que va a ser tremendo. ¿Está conmigo? Mateo capítulo 28. Esto es algo que he estado hablando de esto, se llama la Gran Comisión. Tengo que leerlo muy rápido. Mateo 28 es la Gran Comisión. Jesús, antes de irse al cielo, antes de ser ascendido al cielo, reunió a sus discípulos y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar en sus corazones todo lo que yo les he mandado. Y lo van a lograr porque yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, a través de su Espíritu Santo. ¿Cuál fue el mensaje?
Yo les he enseñado un montón de cosas a ustedes. Ahora vayan y compartan y enséñenle a otros lo que yo les enseñé a ustedes. Y ya vamos a ver que lo que Él les enseñó no fue teoría. Les enseñó a vivir. Se comportó como un papá con ellos. Les modeló, los corrigió, los ministró, los consoló y los corrigió y los consoló y los abrazó y los amó. Y el formato no era 1 contra 5,000. El formato era 1 contra 12. Y Jesús, si Jesús solamente escogió 12, ¿de dónde sacamos nosotros que vamos a poder con más de 12? Por eso esto es mucho más grande que yo. Ustedes créanme que con Juan Carlos, Ramón, Damián y otros cuantos más tengo y me sobra. Cuando conocí a Juan Carlos Monroy todavía tenía pelo. Yo. Así que... Entonces, ¿por qué ellos pudieron cumplir con eso? Porque sus vidas fueron transformadas, totalmente diferentes. Y nos quedan 13 minutos porque quiero que hablemos de un caso específico, ¿ok? Un caso específico. Y este caso bíblico se llama Pedro. Pedro. ¿Quién era Pedro? Un hombre supremamente impulsivo. ¿Y cómo sabemos que era impulsivo? En Juan 18:10 venían a arrestar a Jesús y ¿qué hizo Pedro? Sacó una espada y le voló la oreja al siervo que se llamaba Malco. ¿Quién aquí es impulsivo? Ok, si levantó la mano el de al lado, dígale, tienes esperanza. Pedro era un tipo supremamente inestable. Mateo 16, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándolo aparte, eso es ser bien inestable, el tipo estaba sentadito, y al escuchar esto se levanta y dice, Pedro comenzó a gritarle a Jesús diciendo, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Eso era un hombre inestable. ¿Quién aquí es inestable? No vamos a levantar más la mano. Diga conmigo, tengo esperanza. En Mateo 26, miren esto. Ustedes saben lo que es alardear, lo que es ser un fanfarrón. Algunos le dicen zángano. Charlatán, orgulloso, muy seguro de sí mismo. Viene Pedro y le dice a Jesús en Mateo 26, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Y Jesús le dijo, de verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y le dice Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y esa misma noche lo hizo. Eso es ser un charlatán. Diga conmigo, tengo esperanza. Miren esto. Mateo 17. Pedro ustedes van a describir la actitud. Jesús tomó consigo a Pedro, Jacobo y a Juan, a su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y aparecieron Moisés y Elías. Imagínense el trío, Jesús, Moisés y Elías. Y entonces Pedro tomó la palabra. Eso es ser un metido. Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras estaba aún hablando, él todavía seguía hablando. Y dice, una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. A él escuchan, tú cállate. Pero eso fue añadido por mí, el último pedacito. Eso es ser un metido, desubicado, atrevido, igualado.
pero además era un mentiroso, un traidor, era un cobarde. En Juan 26:69, Pedro estaba sentado fuera en el patio y una sirvienta se le acercó y dijo: tú estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos diciendo: yo no sé de qué hablas. Cuando salió al portal lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez él lo negó con juramento: yo no conozco a ese hombre. Y un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Porque cuando tú sigas a Jesús, no hay manera que puedas negar que lo estás siguiendo porque te pareces a Él. Entonces, 74, entonces él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre. ¿Y quién sabe de qué manera lo dijo? Maldiciendo y jurando. Y al instante el gallo cantó. Y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Recordemos las características entonces de quién era Pedro cuando todo esto comenzó. Era un impulsivo, charlatán, inestable, metido, gritón, impulsivo, mentiroso, traidor, desleal. ¿Quién aquí reúne todas esas características? No levante la mano. No levante la mano. Escúcheme, pero solamente Dios tiene el poder para transformar una vida así y usarla tan poderosamente. Y es ese mismo poder de Dios el que está dispuesto a continuar transformando las vidas que, como Pedro, digan: sí, yo te sigo. ¿En qué terminó convirtiéndose Pedro? Hechos 2:41 dice que después que él predicó su primer sermón, había tanto poder. Dice que todos los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día fueron añadidas como 3,000 almas. 3,000 personas se convirtieron al Señor Jesucristo como resultado de la autoridad que salió por la boca de este hombre. Diga conmigo: eso es transformación. Porque ¿de dónde viene esa autoridad? Esa autoridad no era de él. Lo que vino como resultado, la impartición que recibió como resultado de esa transformación. Pero quiero leer la Nueva Traducción Viviente en 1 de Pedro capítulo 5. Y con esto voy a terminar. Escuchen esto. Estas son palabras de este ex impulsivo, traidor y todo esto que acabamos de describir. Está hablándole a los ancianos de la iglesia: cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal. Préstame atención. Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ellos. O sea, no se aprovechen de la gente, sino porque están deseosos de servir a Dios. Por eso, cuiden del rebaño de Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor, Jesucristo viene por nosotros. Él viene a recoger su iglesia. Cuando venga el gran pastor, ustedes recibirán una corona de gloria y honor eternos. Él estaba diciendo: nuestra recompensa no es aquí. Nuestra recompensa es del otro lado de la eternidad. Del mismo modo, ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Esto es otra persona hablando. Es otra persona. Este no es el mismo, eso que estábamos hablando ahorita. Dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad
Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Yo comencé este camino en el año 96. Y como ya es evidente para todos, este es un camino que tiene altos y bajos, y para algunos, como en mi caso, unos muy bajos. Pero Dios prometió algo. Y cuando todo parecía estar absolutamente perdido y el panorama más negro imposible, Dios se encargó de demostrar que todo lo que Él promete lo cumple. Y aquí estoy de pie. ¿Cuántos años han pasado? 2006, 23 años, 24 años. No es de la noche a la mañana. Y créanme que no fue. Y para nadie va a ser únicamente viniendo a veces los domingos a la iglesia. Yo les lanzo el reto. Acepten el llamado que Dios está haciendo. Acepten el llamado que Jesús les está haciendo. El llamado es a permitir que su amor los transforme radicalmente. Va a tomar tiempo. Va a costarnos todo lo que tenemos. Es renunciar a sus planes. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. A.W. Tozer dice, hablando de tomar la cruz, imagínense un crucificado. El crucificado solamente puede mirar en una dirección y es para el frente. El crucificado no puede mandarse a sí mismo. El crucificado no tiene más planes en su vida. Solamente mira el camino que Dios tiene trazado para él. El crucificado no puede volver a tomar una sola decisión en su propia vida. De alguna manera se terminó su propia vida para rendirla a los pies del Señor. Pero cuando hacemos eso, hoy yo puedo decir, wow, yo tenía muchos planes con mi vida. Y estudié ingeniería y me especialicé y tenía toda una película montada. Pero jamás me imaginé que el haber renunciado a todo eso. Y recuerdo cuando lo hice en el año 99. Renuncié a la ingeniería. No tenía ni idea de todo lo que venía. Pero renuncié a la ingeniería y decidí decirle sí al Señor. En el año 2000 fue ordenado al pastorado. ¿Cómo puedo yo comparar esta vida con lo que sea, cualquier tipo de éxito que hubiera podido tener si hubiera continuado la mía? Y yo veo estas caras porque sé que muchos ya comenzaron ese camino. Para los que ya comenzaron, la invitación es a continuar. Para los que no han comenzado, la invitación es a iniciar. Yo quisiera, antes de irnos hoy, hacer un llamado. Aquellos que en medio de lo que todavía no sabemos cómo va a ser, puedan decir, tú sabes que Señor, voy. Vengan aquí al frente. Yo quiero orar por ustedes. No sé realmente cómo se ve esto, pero yo voy. Y sé que me va a costar, pero yo voy. Y no quiero que mi vida se termine y simplemente mi vida no haya significado para nada. Que mi mayor logro fue tener un carro o una casa bonita. Ustedes saben que ver esto me reconfirma. Dios dijo que íbamos a transformar una cultura. Y no lo vamos a lograr 5 o 10 o 20. Se requiere un ejército
que comienza siendo de este tamaño. Pero Dios nos va a utilizar a nosotros para que se multiplique el tamaño y la calidad de ese bendito ejército. Ese ejército tiene un nombre. Se llama el ejército de la compasión de Dios. Se llama el ejército que Dios levantó del valle de los huesos secos. El ejército de Ezequiel 37. Un ejército que sabe que estuvo muerto. Un ejército que es testigo del poder milagroso, restaurador, del poder de Dios. Un ejército que entonces no tiene ningún tipo de exigencias. Un ejército que está muy agradecido y muy gozoso de saberse escogido por Dios y utilizado a través de Él. Un ejército que no es como cuando Shakira va de concierto a Barranquilla y le preguntan: ¿cuáles son tus peticiones? Y saca un listado. Necesito que me sirvan comida de tal manera y tener un sofá rojo, como cualquier artista. Es un ejército que no tiene ningún tipo de exigencias, porque es que estábamos muertos. ¿Cómo yo le exijo algo a Dios después de todo lo que me ha dado? Padre, en el nombre de Jesús, aquí están tus hijos a los que tú llamaste. Ninguno de ellos te ha escogido a ti, Señor. No hay quien busque a Dios, dice tu palabra. Tú los escogiste a cada uno. Tú miraste el lugar en el que cada uno de ellos se encontraba o se encuentra hoy todavía. Tú conoces la profundidad, la oscuridad, lo frío, lo tenebroso, la soledad que hay en ese lugar en el que algunos de ellos se encuentran hoy, Señor. Pero tu amor los está alcanzando. Wow, pensar en cómo tú decías: tú sígueme. Se levantó Pedro y tiraron las redes y se levantaron y siguieron. Ese mismo Dios, ese mismo Cristo es el que hoy está tocando estos corazones, Señor. Yo te pido, Señor, que primero que todo tú los abraces con tu amor para que el temor cese. Yo te pido que tú los abraces con tu consuelo para que la culpa y la vergüenza abandone para siempre estos corazones. Esta sensación, Señor, tan oscura y diabólica que nos sigue ministrando diciendo: Dios no me puede usar después de todo lo que he hecho, después de esto en lo que me he convertido. ¿Cómo me puede usar Dios? Yo te pido que tú arranques esta cochina mentira de estos corazones, Señor. Tu palabra dice que tú desarraigarás de raíz toda planta que tú no plantaste. Arranca esa mentira de estos corazones, Señor. Yo te pido que les des hoy la absoluta certeza de que a pesar de que no saben cómo va a ocurrir, que les des esa seguridad y ellos puedan salir de aquí. Mi vida va a ser radical, totalmente transformada, eternamente, no momentáneamente, no temporalmente. Va a ser transformada por el poder de Dios. Va a ser transformada porque Dios me ama. Va a ser transformada porque soy un escogido de Dios. Y va a ser transformada porque va a ser utilizada de manera poderosa para impactar a otras vidas con el amor de Dios, con el carácter de Cristo. Va a ser transformada porque va a ser utilizada con autoridad. Va a ser transformada porque voy a ser utilizado como Pedro y muy posiblemente mi sombra va a sanar como lo hizo con él. Y cuando las personas me vean y ni siquiera voy a tener que abrir la boca, el poder de Dios será tan palpable y contundente que nadie podrá resistirse a su amor transformador. Yo te pido que los prepares, Señor, para lo que viene para ellos. Prepara sus corazones para este proceso que comienza en enero, Señor. Yo te pido que desde ahora despiertes en ellos el anhelo de leer tu palabra y darles la bendición de poder entenderla profundamente. Revélales tus secretos, tus tesoros escondidos en tu palabra, Señor. Yo te pido que les des la capacidad de aprender a escuchar y a discernir
tu voz, el susurro de tu voz que habla a las profundidades de sus corazones, Señor. Revélales quién eres y prepáralos para la aventura más maravillosa, más poderosa de sus vidas. El propósito por el cual los trajiste a este lugar. Y yo declaro en el nombre de Jesús que aquí está la nueva generación, el ejército. Aquí o está el sucesor, o aquí está a quien tú usarás para conquistar el corazón y usarás para transformar la vida de él y los sucesores, los nuevos pastores de esta comunidad y de las nuevas comunidades que nacerán como resultado de este ejército, Señor. Yo los bendigo, bendigo sus vidas, bendigo sus familias, los bendigo con salud, los bendigo con abundancia material, los bendigo con abundancia, Señor, de todo tipo en sus relaciones. Te pido que concedas los deseos de sus corazones, que ellos puedan ver, palpar, Señor, contundentemente tu poder. Yo te pido que donde quiera que ellos vayan, ellos puedan sentir tu presencia, Señor, porque tú dijiste que nunca nos dejarías, que nunca nos desampararías. Que salgan de Canaán, Señor, sabiendo que tú estás con ellos y seguirás estando con ellos, que tú guiarás sus pasos, Señor. Convéncelos. Yo no tengo poder para hacerlo. Y nosotros te prometemos la gloria y la honra, Dios. Cuando nos uses, cuando abramos la boca, cuando abracemos, cuando miremos, cuando escuchemos, cuando enseñemos, te daremos la gloria al ver el impacto que tu vida a través nuestro, Señor, puede lograr en otras personas. Diga conmigo, yo te prometo la gloria. Yo no te voy a robar la gloria, Señor. Sabemos que eres tú quien obra los milagros. Simplemente somos instrumentos en tus manos, Señor. Dígale, gracias por haberme escogido. Gracias porque este es el más digno de todos los llamados. El llamado a ser transformado para transformar a otros. Estoy dispuesto a pagar el precio que tenga que pagar. Estoy listo. Y dígale por último, heme aquí, Señor. Envíame a mí. Yo iré por aquellos que están vagando sin ti hoy, Dios. Tú me usarás. Mis ojos lo verán. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Y denle un aplauso al Señor. Ahora usted va a darle un abrazo a la persona que está al lado suyo. Un abrazo. Antes de abrazar, diga, Señor, úsame ahora mismo. Úsame para expresar para manifestar tu amor en este abrazo. Iglesia preciosa de Dios, que el Señor los bendiga. Nos vemos esta próxima semana. Todos los que están en el proceso Hay Esperanza, en los grupos de apoyo, el sábado en la clase, el domingo nos reunimos aquí como iglesia una vez más. Que el Señor los bendiga. Recuerden que tenemos afuera almuerzos que están ungidos por el poder de Dios. En el nombre de Jesús. Como una canción, melodía de tu amor, cantas libre.